Buenas tardes, nosotros somos el equipo 7 y hoy vamos a presentar nuestro texto expositivo sobre el feminismo en México. En este texto hablaremos profundamente sobre el feminismo actual. Para comenzar a hablar de este tema tenemos que entrar en contexto. En México mueren alrededor de 10 mujeres diariamente, todo esto por el simple hecho de ser mujeres. Esto ocasionó que miles de personas a nivel nacional se reunieron para luchar en contra de este problema, formando así una comunidad feminista. Las mujeres y los hombres feministas buscan que los derechos de las mujeres sean respetados. También buscan que las violaciones y los asesinatos hacia las mujeres terminen lo antes posible. Una de las características del feminismo es que se apega al principio de libertad individual. Eso quiere decir que la libertad debe de ser para todos, sin importar su género. El feminismo. El feminismo actualmente se constituye como una corriente de pensamiento que reúne un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como económicas y culturales, con el objetivo fundamental de lograr la igualdad de género entre hombres y mujeres y la transformación de relaciones de poder. El objetivo principal del feminismo es que las mujeres sean tratadas con los mismos derechos que tienen los hombres, eliminando todo tipo de discriminaciones, dándole igualdad al derecho al trabajo y el derecho a recibir el mismo salario, porque según estudios se ha revelado que las mujeres ganan un 37.4% menos del salario que gana un hombre por desempeñar el mismo trabajo. Otros objetivos que encontramos en el feminismo son la lucha diaria contra la violencia de género, ya que continuamente se producen numerosas muertes de mujeres a manos de sus parejas. También implantar un sistema educativo basado en la igualdad entre niños y niñas, en el que haya cada vez menos distinciones por sexos. También facilitar el acceso a la mujer a determinados trabajos. Por ejemplo, en consejos de administración de las grandes empresas, la mujer tiene un acceso muy limitado, o en política también son muy pocas veces en las que una mujer ha podido llegar a ser presidenta o primera ministra. También eliminar los roles de género, es decir, las determinadas cualidades o habilidades que se asocian a un determinado sexo. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, pues son asociadas a los roles del cuidado de los niños, a las tareas domésticas, y los hombres tienen como un rol asociado al mantenimiento o sustento económico. En este sentido, el feminismo lucha contra el orden patriarcal de la sociedad, que es un modelo cultural y social que otorga al varón un rol predominante y a la mujer un rol uno más sumiso y secundario. Bueno, ahora continúo con las protestas feministas. Les presentaré tres diferentes protestas que han ocurrido en México. En la actualidad se han esparcido las protestas en más de 25 estados. Una de las marchas que más ha llamado la atención es la protesta feminista en México de 2020. Fue un movimiento como parte de una huelga del Día Internacional de la Mujer. Fue diseñado para básicamente alentar a personas a abstenerse de trabajar y conocer los problemas sociales generados hacia las mujeres. Otra de las protestas más importantes es la protesta artística contra los feminicidios en el Zócalo. En esta se instalaron zapatos rojos con el propósito de revelar la masacre de mujeres y así despertar conciencia de hombres y mujeres. Y por último, una de las marchas más antiguas es la conocida, la llamada la protesta de las tres olas en México. La primera ola generada fue de 1970 a 1980. En esta, las mujeres establecieron un sentido de lucha por sus derechos. Después se generó una segunda fase que tuvo lugar en la década de los 80 y provocó enfrentamientos entre la clase media, el sector urbano y los sindicatos. Y por último, que fue la tercera, fue en la década de 1990 y se basó en la búsqueda de la democratización. Básicamente fue la última ola, fue contra la ausencia de las mujeres en el ámbito político. Derechos de la mujer en el siglo XVIII. Con la publicación de Vindicación de los Derechos de la Mujer de Mary Wollstonecraft en 1792, después aparecen estas obras y oleadas de peticiones, como la del derecho al sufragio femenino y a la educación para las mujeres, además del análisis del patriarcado.
Así que ahora, en pleno siglo XXI, muchos nos preguntamos, ¿qué es lo que ha logrado la lucha feminista ahora? Con su lucha se ha logrado el acceso de la mujer a la educación, al sufragio activo y pasivo y a la protección de los derechos de las mujeres. El feminismo ha conseguido, mediante protestas, introducir nuevos conceptos como la estadística de género o la teoría legal feminista. Esto ha contribuido en gran parte a las leyes contra la violencia de género o de paridad en el sistema electoral. Todos estos logros han sido muy importantes para todas las mujeres y aunque sea poco para todo lo que falta por lograr, nunca dejaremos de luchar para lograr una igualdad entre hombres y mujeres y lograr erradicar la violencia de género. Para terminar, concluimos que el movimiento generado por las mujeres nos parece interesante, ya que resulta ser una lucha a causa de los problemas ocasionados en la sociedad, buscando la igualdad de derechos y generando la autonomía de las mujeres. Por ello buscan su propósito sin violencia, para así poder tener una sociedad mejor en la que no haya religión y política agresiva entre sí, sino tolerancia entre todos. Gracias.